Hay ocasiones en donde vemos que la justicia no hace nada en contra de las personas que merecen un castigo. Esto puede llenarnos de coraje o enojo, pues vemos a las víctimas sufrir y a los culpables estar libres y sin ninguna condena. Sin embargo, hay casos donde algunas personas tratan de hacer justicia por su propia mano, pues están decididos a que si nadie más lo hace, ellos harán lo posible por arreglar lo que está mal. Tal es el caso de Jason Vuckovich, un hombre de 44 años, quien, al no estar de acuerdo en seguir viendo libres a sujetos culpables por abuso de menores, decidió enmendar ese error y encargarse él mismo de hacerlo sufrir, impulsado por su pasado y por el intento de hacer un bien a la comunidad. Hoy te voy a platicar del Vengador de Alaska. Todos estos actos empiezan por el deseo de hacer un bien mayor, pues Jason se identificaba perfectamente con los niños inocentes que fueron abusados por adultos. Se cuenta que siempre tuvo esa espinita por ayudar a personas que no podían defenderse, así como él alguna vez no tuvo fuerzas para enfrentarse a su propio padre, quien también abusaba tanto física como emocionalmente de Jason. Meses antes, escribió en una carta sus motivos principales de tal comportamiento. Según su extensa conducta delictiva, se debe a sus traumas de la infancia y escribió esto: mis dos padres eran cristianos dedicados y nos tenían en todos los servicios religiosos disponibles 2 o 3 veces por semana, así que se podrán imaginar el horror y la confusión que experimenté cuando este hombre que me adoptó comenzó a usar sesiones de oraciones, entre comillas, nocturnas para abusar de mí. Explicaba que al tomar venganza por aquellos niños también lo hacía en el nombre de cuando era un pequeño inocente. Finalmente, el padre fue condenado por abusos de los más pequeños, pero este no duró ni un solo día en la cárcel, pues los propios jueces decidieron mejor liberarlo y desde ahí se dio cuenta de que ni los propios policías iban a hacer algo al respecto para ayudarlos. Tiempo después, los dos hermanos de Jason tuvieron suerte, pues uno de ellos construyó una vida después de todo lo que sufrió, se fue lejos de casa, se graduó de la universidad y pudo completar el doctorado, mientras que Jason no tuvo tanto éxito, pues estaba luchando contra las adicciones y el consumo de una sustancia ilegal. Anteriormente a esto, Jason ya tenía algunos antecedentes menores, los cuales él mismo justificaba con todo el pasado difícil que tuvo. Y al hacer la reflexión de todo esto, él no quería que más niños pasaran por la misma violencia. Quería ver a infantes viviendo su etapa llena de felicidad y sin ningún sufrimiento. Es por eso que se llenaba de coraje al saber que aún seguían libres las personas que les habían hecho daño, ya que, aunque estuvieran en la lista de delincuentes, seguían libres. Vuckovich entraba y salía de la cárcel por distintos delitos menores y según sus abogados, él mismo se las ingenió para conseguir unos documentos que tenían los nombres de varios hombres culpables de delito de acoso a menores. Esto solo hizo más fácil la decisión de por fin hacer justicia por su propia mano. Su plan siguió al tener acceso a los archivos de registro de delincuentes abusadores, en donde tomó nota e hizo una lista con las personas más cercanas a su zona. Entre ellos estaba Wesley Demarest, de 67 años. Entonces fue directo con el primer hombre de su lista en la noche cuando nadie estaba prestando atención. Trepó hasta el segundo piso directo a la habitación de este sujeto, rompió la ventana para poder entrar con más facilidad. Wesley, al escuchar el gran ruido, se acercó para ver qué era lo que estaba sucediendo, cuando de repente Jason se le apareció y con el mismo martillo que utilizó para romper la ventana, lo golpeó directo en la cabeza dejándolo inconsciente. Demarest solo recuerda haber despertado en un charco de sangre. El golpe fue tan duro que lo dejó con una lesión cerebral permanente. Esta víctima hoy en día no puede trabajar ni pagar su alquiler, ya que
Con dificultad construye oraciones y ya no está en posición de hacer cualquier trabajo que implique algún esfuerzo, y también como consecuencia pues obviamente ya no va a poder abusar de más chicos. Rápidamente Jason salió de esa zona para dirigirse al siguiente de su lista. Al entrar a la casa de este abusador, hurtó una que otra cosa de valor y justo cuando lo tenía enfrente de él, lo golpeó con mucha fuerza hasta dejarlo tirado y con un ojo morado. El siguiente fue casi lo mismo que hizo con los otros dos anteriores. Solo lo golpeó y lo dejó tirado, pero no a tal punto de arrebatarle la vida. Para los tres hombres siguientes a quienes iba a atacar tuvo la misma estrategia. Llegaba hasta su domicilio y entraba sin hacer mucho ruido. Robaba pues una que otra cosa de valor para luego, cuando estuviera enfrente de la persona, atacarlo tal como el héroe que él creía ser, porque se presentaba a sí mismo como el ángel vengador de los niños víctimas de depredadores. Cada vez que acababa con uno de los delincuentes, los tachaba de su lista y rápidamente se apartaba de ese lugar. Les tomó 5 días a los policías encontrarlo, pues vieron que su modo de operación tenía el mismo patrón, y antes de que fuera a la casa de la siguiente víctima, pudieron encontrarlo y los oficiales finalmente lo capturaron. Al entrar en juicio, su hermano rápidamente corrió a defenderlo, ya que una de sus declaraciones era que hacía todo eso por lo que le había tocado sufrir, y este tipo de abusos también los había vivido sus hermanos, como te comenté en un principio. Aunque ellos no tenían una de las mejores relaciones, dio la cara por él, por Jason, para que tuvieran piedad de su familia, y admitió que aunque estuvo muchos años en terapia, es fecha que no se ha recuperado de sus traumas, haciendo referencia a que por más de que ellos quieran salir adelante, el pasado siempre los atraparía. El fiscal Patrick McKay argumentó que ninguna excusa era válida para este tipo de crímenes, ya que pudo haberles quitado la vida de los fuertes golpes que les propinó. Jason, del mismo modo, seguía sin entender por qué el incriminado era él, pues aún seguía pensando que su obra tenía buenas intenciones, ya que aquellos hombres solo fueron declarados culpables, pero todavía no eran sentenciados, y ver que nadie hacía nada pues lo obligaba a cometer estos delitos. A lo que el juez, por el otro lado, solo se limitó a decirle lo siguiente: la gente no puede tomarse la ley en sus propias manos solo porque no les agrada un grupo de personas en particular o una persona en particular. Esto hizo reflexionar de cierta manera a Jason, quien solo se disculpó con el juez y los involucrados, admitiendo que no fue algo bueno hacer tanto alboroto o lastimar a las personas quienes, por supuesto, también cometieron sus crímenes, pero que pronto iban a recibir su castigo. Solo se limitó a decir que no debió tomar la ley en sus propias manos, que él solo se hubiera dedicado a sanar sus heridas de niñez y preocuparse por su salud mental buscando asesorías antes de explotar, y que otras personas cargaran con su dolencia. Finalmente sería declarado culpable y sentenciado a 25 años de cárcel. Jason escribió una carta en donde expresaba que estaba consciente de sus errores y se arrepentía de todo, dejando también una frase que decía: a las víctimas de abuso que perdieron su infancia como yo, por favor, no tiren su presente y su futuro cometiendo actos de violencia, dando este mensaje para que las futuras generaciones no se conviertan en lo que él se ha convertido. Hoy en día su hermana Angelina impulsó una campaña para liberarlo juntando firmas y logrando obtener más de 10,000 firmas y unos $15,000 para poder pagar la fianza y poderle acortar un poco la sentencia. Tuvo mucho éxito, ya que hasta la fecha se sigue pensando que realmente no hizo nada malo. Lo defienden diciendo que Jason solo quiso hacer algo por esos niños, algo que nadie más al parecer pudo hacer. Pero déjame tu comentario aquí abajo si estás de acuerdo con lo que hizo este hombre o si crees que debería estar en la cárcel.